En 1986, en una apacible aldea enclavada a los pies de antiguas montañas, los tres hermanos Rojas, Mateo, Lucas y Samuel, desaparecieron como humo en el viento. Entraron en el bosque de las sombras para una tarde de juegos y nunca más fueron vistos, dejando tras de sí un silencio ensordecedor que duraría más de 2 décadas. La frenética búsqueda que siguió no encontró rastro alguno, y el caso se convirtió en una leyenda local, un cuento de advertencia susurrado entre generaciones. Durante 22 años, la familia Rojas vivió en un purgatorio de esperanza y desesperación, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. El misterio parecía destinado a permanecer sepultado bajo las hojas y el tiempo, un enigma sin solución que atormentaba la memoria de la comunidad. La narrativa de una simple desaparición, sin embargo, estaba a punto de ser reescrita de una forma que nadie podría haber previsto. En 2008, el descubrimiento casual de un cazador en una parte remota del bosque desveló una verdad mucho más compleja y trágica de lo que la policía jamás sospechó. No se trataba solo de niños perdidos, sino de una historia entrelazada con el folclore local, con la soledad de un alma olvidada y con un terrible golpe del destino. Lo que se encontró en una cueva secreta no solo reabrió el caso, sino que reveló que el cuento de hadas sombrío que los habitantes temían era, de hecho, la clave para descifrar un enigma que duró una generación entera, demostrando que la realidad puede ser más extraña y conmovedora que cualquier ficción. Esta es la historia de la búsqueda incansable de respuestas, del amor inquebrantable de una familia y de cómo un descubrimiento increíble sacó a la luz una verdad que estuvo sellada en la oscuridad durante 22 años. Vamos a desentrañar juntos los eventos de aquel día fatídico, a sumergirnos en los largos años de incertidumbre y a ser testigos del giro que finalmente reveló lo que les sucedió a Mateo, Lucas y Samuel Rojas en el corazón del bosque de las sombras. Una historia que nos recuerda que por mucho que pase el tiempo, algunas verdades siempre encuentran el camino a la superficie, exigiendo ser contadas. Si te conmueven los misterios que tocan el fondo del alma y crees que toda historia merece ser escuchada, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle. Y para que sepamos desde dónde nos acompaña nuestra comunidad, comenta abajo de qué ciudad y país nos estás viendo. Estamos ansiosos por leer tu respuesta. Para comprender la profundidad de esta tragedia, necesitamos retroceder en el tiempo, a un mundo que existía antes del silencio. La familia Rojas vivía en una pequeña y aislada aldea, uno de esos lugares donde las casas se agrupan como si buscaran protección mutua contra la inmensidad de la naturaleza. La vida allí era sencilla, regida por el amanecer y el atardecer, y el bosque de las sombras era tanto un patio de recreo como una fuente de leyendas. Para la mayoría era un lugar de belleza y sustento, pero para los más mayores era un repositorio de historias antiguas, relatos susurrados sobre secretos escondidos en su denso follaje. Era en este escenario una mezcla de realismo y folclore, donde los tres hermanos Rojas construían su universo particular. En el centro de ese universo estaban Javier y Elena Rojas, padres dedicados cuya vida era un testimonio del trabajo duro y del amor incondicional. Su mundo no se definía por grandes riquezas, sino por la alegría contagiosa de sus 3 hijos. Los niños eran el eje alrededor del cual giraba la vida de la familia. Cada risa, cada rodilla raspada, cada historia inventada antes de dormir era un ladrillo en la construcción de una felicidad que parecía inquebrantable. Representaban la promesa de un futuro simple y feliz, un legado de continuidad en aquella aldea enclavada entre las montañas. La casa de los Rojas era un hogar vibrante, lleno de la energía caótica y maravillosa de la infancia. Los hermanos eran una unidad inseparable, una trinidad de personalidades que se complementaban perfectamente. Mateo, Lucas y Samuel no eran solo hermanos, eran los mejores amigos, confidentes y compañeros de aventura. Donde iba uno, los otros 2 lo seguían, formando una pequeña pandilla que exploraba cada rincón de aquel paisaje rural.
Su imaginación transformaba arroyos en océanos peligrosos y colinas en reinos lejanos. Compartían un mundo secreto, invisible a los ojos de los adultos, un refugio tejido con los hilos de la lealtad fraternal. Esa profunda conexión era la fuerza que los unía, haciendo que la desaparición conjunta fuera aún más incomprensible y cruel para todos los que los conocían. Mateo Rojas, a sus 10 años, llevaba el manto de la primogenitura con una seriedad que iba más allá de su edad. Él era el protector, el guardián de sus hermanos menores. Sus hombros, aún pequeños, ya sentían el peso de la responsabilidad que él mismo se imponía. Era Mateo quien se aseguraba de que los cordones de Samuel estuvieran atados, quien sostenía la mano de su hermano pequeño al cruzar el arroyo y quien medía los riesgos en los juegos. Su naturaleza era la de un líder silencioso, cuya autoridad no provenía de la imposición, sino del cuidado evidente. Él era el ancla del trío, el puerto seguro que permitía que la imaginación de los otros dos volara libremente, sabiendo que él siempre estaría allí para garantizar la seguridad. Lucas, el hermano del medio, con 8 años, era el fuego y la chispa del trío. Su espíritu era pura aventura. Sus ojos brillaban con una curiosidad insaciable por el mundo. Si había un camino sin explorar o un árbol que parecía imposible de escalar, era Lucas quien lideraba el camino, intrépido y lleno de entusiasmo. Él era el motor de las exploraciones, el arquitecto de los juegos más atrevidos y el héroe intrépido en sus narrativas imaginarias. Era su valentía la que empujaba los límites del pequeño mundo de los hermanos, llevándolos a descubrir los rincones más secretos del bosque, siempre en busca de un nuevo misterio que resolver o un nuevo territorio que conquistar en nombre de su reino imaginario. Y luego estaba Samuel, el menor de 6 años, el soñador del grupo. Él era el alma poética, un niño dulce, cuya mente vivía en la frontera entre lo real y lo mágico. Para Samuel, las leyendas susurradas por los ancianos de la aldea no eran solo historias, eran verdades palpables. Creía con todo su corazón en los cuentos sobre el bosque, especialmente en la figura mística que, según decían, habitaba en sus profundidades. Su inocencia era el contrapeso perfecto a la seriedad de Mateo y la audacia de Lucas. Samuel era la magia del trío, aquel que veía encanto en cada hoja y en cada sombra, transformando sus juegos en verdaderas jornadas épicas, pobladas por criaturas fantásticas. Su juego favorito, un ritual casi diario, era Caballeros y el Dragón. En este juego no eran solo niños, eran nobles caballeros en una misión sagrada. El bosque se transformaba en un reino encantado, lleno de peligros y maravillas. Mateo, naturalmente, era el rey o el caballero principal, liderando la carga con su postura protectora. Lucas era el campeón, el guerrero valiente que se enfrentaba a los enemigos imaginarios con bravura. Y Samuel, con su corazón gentil, a menudo desempeñaba el papel de un mago o un guardián del dragón, que en su versión de la historia era una criatura incomprendida que necesitaba protección y no ser derrotada. Los artefactos de esta fantasía eran tan reales para ellos como cualquier juguete comprado en una tienda. La espada de madera de Mateo, pintada de un rojo vibrante, era más que un trozo de madera. Era la legendaria hoja que protegía el reino. El escudo de Lucas, ingeniosamente hecho con la tapa de un viejo bidón de latón, era impenetrable, capaz de repeler los ataques más feroces, y el más importante de todos, el pequeño dragón de peluche de Samuel, un compañero que llevaba a todas partes. Este dragón no era un monstruo, sino un amigo leal, un símbolo de la pureza y la creencia de Samuel en lo fantástico. Eran estos los tesoros que llevaban en su última jornada. El día 12 de octubre de 1986 amaneció como un regalo. Era un sábado de otoño, con un cielo de un azul límpido y un sol que derramaba una luz dorada sobre el paisaje. El aire era fresco y puro, cargado con el olor a tierra húmeda y hojas secas, la banda sonora del otoño. Era el tipo de día que invita a la aventura, que parece hecho a medida para los juegos de la infancia. Nada en el aire, ninguna brisa o sombra fuera de lugar, sugería la tragedia que estaba por venir.
Para la familia Rojas era solo otro sábado perfecto, un día para ser vivido en su plenitud, sin saber que sería el último día de su normalidad. Alrededor de las 3 de la tarde, la madre, Elena Rojas, observó desde la ventana de la cocina la escena que era la más pura definición de su felicidad. Sus 3 hijos, equipados con su espada, escudo y dragón, corrían hacia la linde de los árboles, sus siluetas recortándose contra la luz de la tarde. Sus risas resonaban por el patio, una melodía de alegría inocente. Ella sonrió, una sonrisa de madre que se deleita con la energía de sus hijos, sin imaginar que aquella imagen, aquel sonido, sería el último recuerdo vivo que tendría de ellos, una memoria que se congelaría en el tiempo y la atormentaría por décadas. La última persona que presenció la alegría de los niños fue un vecino que trabajaba en su jardín. Los oyó antes de 1100 verlos. Las voces agudas y los gritos de la escenificación de una batalla épica cerca de un arroyo que serpenteaba a la entrada del bosque. Los vio por un breve instante, completamente inmersos en su mundo de fantasía, ajenos a todo lo demás. El vecino solo asintió con la cabeza, sonriendo ante la inagotable energía de los niños, y volvió a su trabajo. No sabía que estaba presenciando los últimos momentos de normalidad antes de que el misterio engullera a los 3 hermanos para siempre. La transición de la tarde a la noche, aquel día fue sutil, pero cargada de un presagio invisible. El sol comenzó su lento descenso, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, y las sombras de los árboles se alargaron, largas y distorsionadas, como dedos que alcanzaban la aldea. Llegó la hora de la cena. La mesa estaba puesta, pero los lugares de Mateo, Lucas y Samuel permanecieron vacíos. La llamada de Elena desde el porche, que normalmente era respondida por un coro de «Ya vamos», solo encontró el eco del creciente silencio. La primera punzada de preocupación, pequeña pero afilada, comenzó a formarse en el corazón de los padres. Fue entonces cuando el padre, Javier Rojas, sintió que la ansiedad se transformaba en un miedo frío y palpable. Salió a buscarlos, inicialmente tranquilo, recorriendo los caminos habituales. «Mateo, Lucas, Samuel», gritaba, su voz cada vez más tensa con cada repetición sin respuesta. La oscuridad comenzaba a adensarse en el bosque, transformando el indosentimiento familiar patio de recreo de sus hijos en un laberinto desconocido y amenazador. Cada minuto que pasaba sin el sonido de sus voces era un martillo golpeando la frágil estructura de su esperanza, que comenzaba a derrumbarse rápidamente bajo el peso de un miedo primordial. A las 8 de la noche, con la oscuridad completa ya instalada y el frío de la noche descendiendo de las montañas, el pánico se apoderó de forma definitiva. La búsqueda solitaria y desesperada de Javier no había revelado nada. El bosque guardaba sus secretos en un silencio impenetrable. Fue en ese momento, con el corazón apesadumbrado por la certeza de que algo estaba terriblemente mal, cuando se tomó la decisión. Se llamó a la policía. Aquella llamada marcó el fin de la búsqueda de un padre y el inicio de una investigación oficial que se extendería por años, transformando la tragedia privada de la familia Rojas en un misterio público que cautivaría y atormentaría el alma de aquella pequeña comunidad. El mundo de antes de la tragedia se había desvanecido para siempre. La casa, antes llena de risas y juegos, se llenó de repente de un silencio abrumador. Las camas de los niños permanecieron hechas, los juguetes en sus sitios, esperando unas manos que nunca más volverían a tocarlos. La normalidad de aquel sábado soleado de otoño se había roto en 1000 pedazos, dando paso a una nueva realidad, la de una búsqueda desesperada, una espera angustiosa y un laberinto de incertidumbre que apenas comenzaba. La noche del 12 de octubre de 1986 no terminó. Se extendió durante 22 largos y dolorosos años. Con la llegada de la policía, la noche en la aldea fue rasgada por luces azules y rojas que danzaban sobre las fachadas de las casas, una alarma visual que confirmaba la peor pesadilla de todos. La búsqueda dejó de ser el esfuerzo de un padre desesperado y se transformó en una operación a gran escala. Cientos de voluntarios, movidos por un sentido del deber comunitario y por un miedo compartido,
emergieron de sus casas con linternas y abrigos. Eran agricultores, comerciantes, maestros, personas que habían visto crecer a aquellos niños. El bosque de las sombras, un lugar de aventuras diurnas, se convirtió en un adversario oscuro e impenetrable, cada sombra pareciendo esconder una respuesta que se negaba a ser encontrada. La metodología de la búsqueda era un testimonio de la determinación humana frente a lo desconocido. El terreno se dividió en una cuadrícula meticulosa y equipos de búsqueda avanzaban lentamente, hombro con hombro, en líneas que barrían el suelo del bosque. Sus voces gritando los nombres Mateo, Lucas, Samuel, resonaban por el bosque, una letanía de esperanza que era consistentemente respondida por un silencio abrumador. Se trajeron perros de rastreo, pero parecían confusos, incapaces de encontrar un rastro claro. La búsqueda fue masiva, metódica e implacable, cubriendo kilómetros de terreno accidentado, pero el resultado era siempre el mismo. Un vacío frustrante y aterrador que desafiaba toda lógica. Tras días que se convirtieron en semanas de búsqueda exhaustiva, la dura verdad se impuso. No había absolutamente nada, ni un trozo de ropa rasgada en una rama, ni una huella preservada en el barro cerca del arroyo, ni una señal de lucha. Y de forma aún más desconcertante, los juguetes icónicos de los niños, la espada roja, el escudo de latón y el dragón de peluche, también habían desaparecido. Era como si la tierra se los hubiera tragado, sin dejar atrás ni la más mínima migaja de evidencia. Esta ausencia total de pistas era lo que hacía el caso tan extraordinario y aterrador. El bosque no dio ninguna respuesta. Simplemente guardó su secreto con una indiferencia cruel. Ante un vacío de evidencias, la policía se vio forzada a construir una teoría basada en la probabilidad y la lógica fría. La conclusión oficial, registrada en los archivos del caso, fue que los hermanos Rojas se aventuraron más profundo de lo habitual. Se perdieron en la inmensidad del bosque y con la llegada de la noche y la caída de la temperatura, sucumbieron a la hipotermia. Era una explicación racional para una situación trágica, una forma de cerrar el caso con una nota de terrible accidente. Para los investigadores, era la única narrativa que encajaba con la ausencia de cualquier indicio de crimen. Era una conclusión limpia, pero que no ofrecía ningún consuelo verdadero. Sin embargo, para Elena y Javier Rojas, esa teoría era una ficción imposible, una historia que sus corazones y sus mentes se negaban a aceptar. Ellos conocían a sus hijos. Mateo era demasiado cauto para permitir que se perdieran de forma tan descuidada. Lucas, a pesar de ser aventurero, conocía los límites del bosque como la palma de su mano. La idea de que los tres juntos pudieran simplemente desorientarse y perecer a pocos kilómetros de casa parecía un insulto a la inteligencia y al instinto de supervivencia de sus hijos. La intuición parental gritaba que algo más, algo extraño y fuera de lo común, había sucedido. No sabían qué, pero sabían que no había sido un simple accidente. Mientras la policía se aferraba a su teoría pragmática, la comunidad local recurría a su propio repositorio de explicaciones, el folclore. Los susurros sobre la dama del musgo ganaron fuerza, transformándose de un cuento de cuna aterrador en una posible teoría no oficial. La leyenda hablaba de una mujer reclusa, un alma perdida que vivía en las profundidades del bosque, que a veces era vista como una protectora de la naturaleza y otras veces como una figura que atraía a los niños a su guarida, lejos del mundo de los hombres. Para algunos habitantes, la idea de una fuerza mística era más fácil de aceptar que el silencio inexplicable dejado por la desaparición de los niños. Los detectives encargados del caso, sin embargo, no tenían tiempo para supersticiones. Escucharon las historias de los aldeanos con paciencia profesional, pero descartaron la leyenda de la dama del musgo como irrelevante. Para ellos, era producto del dolor y de la necesidad de encontrar patrones en un evento caótico. La investigación necesitaba hechos, evidencias tangibles, no fantasmas del bosque. Esta divergencia creó dos narrativas paralelas: la oficial, basada en la falta de pruebas, y la popular, basada en siglos de mitología local. Ninguna de ellas, sin embargo, traía a los niños de vuelta a casa ni ofrecía ningún tipo de paz a la familia.
Con el paso del tiempo, el caso inevitablemente se enfrió. Los equipos de búsqueda fueron desmovilizados, los periodistas dejaron de llamar y la atención del mundo exterior se centró en otras tragedias. La desaparición de los hermanos Rojas se convirtió en una herida crónica en el alma de la aldea. Una historia contada a las nuevas generaciones como una advertencia. El archivo del caso fue transferido a la sección de casos no resueltos, un monumento de papel a la incertidumbre. Para el resto del mundo, era una estadística triste más, pero para la familia Rojas, el tiempo no pasaba. Simplemente se acumulaba, cada día añadiendo otra capa al peso de su dolor y su ignorancia. A pesar de la desesperanza que se instaló, la familia Rojas nunca se rindió de verdad. Se negaron a realizar un funeral simbólico, a declarar a sus hijos muertos. En su lugar, iniciaron una vigilia silenciosa y obstinada. Todas las noches, sin excepción, al caer la oscuridad, la luz del porche de su casa se encendía. Durante más de 2 décadas, aquella bombilla solitaria brilló en la noche, un faro de esperanza desafiante. Era un mensaje para sus hijos perdidos, una señal de que, sin importar cuánto tiempo pasara, nunca serían olvidados y que su camino de vuelta a casa estaría siempre iluminado, esperando un regreso que nunca ocurrió. 22 años es tiempo suficiente para que una generación entera nazca y se haga adulta. Es tiempo suficiente para que las heridas se conviertan en cicatrices y los recuerdos más nítidos comiencen a desvanecerse en los bordes. El 5 de noviembre de 2008, la aldea ya no era la misma. Se habían construido nuevas casas, los jóvenes se habían mudado a la ciudad y el bosque de las sombras era, para la mayoría, solo un bosque. El misterio de los hermanos Rojas se había convertido en parte del folclore, una historia triste contada en noches frías. La esperanza de una solución se había extinguido para casi todos, excepto para aquellos que mantenían una luz encendida en el porche. En este nuevo mundo, un cazador local llamado Carlos se preparaba para otro día en el monte. Carlos era solo un adolescente cuando los hermanos desaparecieron, y la historia estaba grabada en su memoria, como en la de todos los que vivieron aquel periodo. Recordaba las búsquedas, el rostro angustiado de los padres en las noticias y las fotos de los 3 niños sonriendo, sosteniendo los juguetes que se volvieron legendarios. No era un extraño a la tragedia, era parte de la comunidad que cargaba con aquella sombra. Al entrar en el bosque ese día, no buscaba nada más que su presa, completamente ajeno al hecho de que el destino lo había elegido para ser el portador de la verdad. El día transcurría como tantos otros. Carlos se adentró en una zona del bosque raramente explorada, un sector denso y salvaje que la mayoría de la gente evitaba. Era un cazador experimentado, moviéndose con un silencio y una paciencia perfeccionados por años de práctica. Fue entonces cuando avistó su objetivo, un ciervo magnífico. La persecución comenzó, llevándolo a un terreno aún más accidentado y desconocido. Con el foco totalmente puesto en la presa, no se percató del suelo inestable bajo sus pies, cubierto por una gruesa capa de hojas húmedas que ocultaban las trampas de la tierra. El momento que lo cambió todo fue abrupto y violento. En un instante, el suelo desapareció bajo sus botas. Resbaló, perdiendo el equilibrio en una caída descontrolada por un barranco empinado que no había visto. El mundo se convirtió en una mancha borrosa de verde y marrón, el sonido de ramas rompiéndose y tierra deslizándose llenando el aire. La persecución, el ciervo, todo desapareció de su mente, reemplazado por el instinto primordial de protegerse. Rodó varios metros antes de detenerse bruscamente en el fondo, el impacto dejándolo sin aliento y aturdido. Por un momento, permaneció inmóvil, con el cuerpo dolorido, la mente tratando de procesar lo que acababa de suceder. El silencio del fondo del barranco era profundo, contrastando con la adrenalina de la persecución y la caída. El ciervo se había ido. Estaba solo, en un lugar que probablemente pocos seres humanos habían pisado antes. Mientras se sentaba y comprobaba si tenía huesos rotos, sus ojos comenzaron a escanear el entorno, ya no como un cazador, sino como un hombre perdido, buscando una salida segura de aquella trampa natural en la que había caído. Fue entonces cuando algo llamó su atención.
No era un camino obvio ni una salida, sino una anomalía en la pared rocosa del barranco, una grieta oscura, casi perfectamente oculta por una cortina de vegetación densa y raíces antiguas que colgaban como una barba. No era grande, y sería completamente invisible para cualquiera que pasara por encima. Era el tipo de lugar que solo podía ser descubierto por accidente, por alguien que se viera forzado a mirar el paisaje desde una perspectiva totalmente nueva e inesperada, como la de quien está caído en el suelo. La curiosidad, una fuerza tan poderosa como el instinto de supervivencia, comenzó a bullir dentro de él. ¿Qué sería aquella grieta? ¿La guarida de un animal? ¿Una simple hendidura en la roca? Impulsado por un impulso que él mismo no podía explicar, Carlos se levantó, ignorando los dolores, y caminó hacia la abertura. Apartó las hojas y las lianas, revelando una entrada estrecha, oscura y atrayente. Una ráfaga de aire frío y estancado, cargado con el olor a piedra y a tiempo, emanó de la oscuridad, como un suspiro de algo que llevaba mucho tiempo dormido. Con el corazón comenzando a latir más fuerte, tomó su linterna y tras una breve vacilación se escurrió por la abertura. El espacio interior era estrecho al principio, pero pronto se abría a una pequeña cueva, una cámara seca y protegida de la intemperie. Apuntó el haz de luz hacia las paredes, observando las formaciones rocosas, y luego hacia el suelo. El silencio allí era absoluto, un silencio que parecía pesado, como si estuviera saturado de años no vividos. El haz de su linterna era lo único que perturbaba aquella oscuridad antigua y profunda. Y entonces, el haz de luz se posó sobre algo que no pertenecía a aquel lugar, sobre una gran piedra plana que sobresalía del suelo como una mesa o un altar natural. Había objetos. No eran piedras ni ramas, eran formas manufacturadas, cubiertas por una gruesa capa de polvo, pero inconfundiblemente artificiales. Estaban ordenados, no esparcidos al azar, como si hubieran sido colocados allí con cuidado, con un propósito. La visión era tan inesperada, tan surrealista en aquel entorno primitivo, que Carlos contuvo la respiración, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Se acercó lentamente, el haz de luz temblando un poco en sus manos. Iluminó la escena con más claridad, revelando la naturaleza exacta de los objetos. Allí estaban, dispuestos como ofrendas a un dios olvidado, una pequeña espada de madera, un escudo circular y una figura de peluche. Los objetos parecían increíblemente conservados por la atmósfera seca de la cueva, protegidos del tiempo y la descomposición. El polvo que los cubría era como un sudario, una prueba de que nadie había tocado aquello durante un tiempo increíblemente largo, un tiempo que parecía casi geológico. La luz de la linterna detalló el primer objeto, la espada de madera, con su pintura roja ahora desvaída y agrietada por el paso de incontables estaciones, seguía siendo inconfundiblemente el juguete de un niño que soñaba con ser un caballero. Era un objeto simple, hecho a mano, pero en ese momento, en esa oscuridad, parecía un artefacto de inmenso poder y significado, una reliquia de una era perdida, de una infancia interrumpida de forma abrupta y violenta. Junto a la espada, el escudo hecho con una tapa de latón reflejó la luz con un brillo opaco. Su superficie, antaño brillante, estaba manchada y corroída, pero la forma era inconfundible. Era el escudo de un guerrero imaginario, el compañero perfecto para la espada roja. Juntos, contaban una historia silenciosa de aventuras y batallas libradas bajo el sol, de una valentía infantil que no conocía el miedo real, solo la emoción del juego y la fantasía. Y finalmente, acurrucado junto a las armas de juguete, estaba el dragón de peluche. Su color original era difícil de discernir bajo el polvo, y su tela estaba endurecida por el tiempo, pero la forma de sus pequeñas alas y su larga cola era clara. Era el más conmovedor de los tres objetos, un símbolo de la inocencia y la creencia en la magia que pertenecía al hermano menor, Samuel. El trío de tesoros estaba completo, una naturaleza muerta trágica que contaba la historia entera sin necesidad de una sola palabra. En ese instante, la mente de Carlos conectó los puntos con una claridad impactante y terrible. No eran unos juguetes cualesquiera,
eran los juguetes, las imágenes de los periódicos, las fotos que todos en la aldea habían visto miles de veces, inundaron su memoria. La espada roja de Mateo, el escudo de Lucas, el dragón de Samuel. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la cueva se apoderó de él. No había encontrado solo objetos perdidos. Había tropezado con el epicentro de un misterio que atormentaba a su comunidad desde hacía 22 años. El peso de aquel descubrimiento lo aplastó. Sintió la presencia del tiempo en esa cueva, las 2 décadas de silencio, el dolor interminable de la familia Rojas, la esperanza que se negaba a morir. Todo aquello parecía converger en ese pequeño altar de piedra, en esos 3 juguetes polvorientos. Él era la primera persona en 22 años en presenciar esa escena, el primero en tocar el borde de la verdad. Ya no era un cazador perdido, era un puente entre un pasado congelado y un presente que exigía respuestas. Miró de nuevo alrededor de la cueva. Aquel espacio ya no era solo una formación geológica, era un santuario, una tumba silenciosa. La cuidadosa disposición de los juguetes era lo que más le perturbaba. No parecían haber sido abandonados a toda prisa. Parecían haber sido colocados allí como si estuvieran esperando a sus dueños, esperando que alguien los encontrara. La atmósfera era pesada, cargada con la solemnidad de un secreto guardado durante demasiado tiempo y que ahora finalmente estaba listo para ser revelado al mundo. Con un cuidado reverente, retrocedió, dejando la escena intacta. Salir de la cueva era como emerger de un sueño, volver de un viaje en el tiempo. La luz del día del exterior parecía casi violenta después de la oscuridad antigua de adentro. Su mente era un torbellino. La necesidad de contárselo a alguien, de alertar a las autoridades, era una fuerza abrumadora. Escaló el barranco con una urgencia que no había sentido ni siquiera durante la persecución del ciervo, cada paso impulsado por la magnitud de lo que había encontrado. Finalmente, en un terreno más alto, encontró señal en su teléfono móvil. Con dedos temblorosos, marcó el número de la policía. Las palabras salieron de su boca de forma atropellada, una mezcla de conmoción y excitación. Los he encontrado. Los juguetes de los niños Rojas. Al otro lado de la línea, hubo un momento de silencio. La incredulidad de un policía que oía a un fantasma del pasado llamar a la puerta. El caso, dormido durante 22 años, acababa de ser despertado de forma explosiva. El giro inesperado había llegado. La noticia del descubrimiento de Carlos se extendió por la aldea con la velocidad de un incendio. Lo que comenzó como un rumor susurrado, rápidamente se convirtió en una certeza que detuvo el corazón de la comunidad. En pocas horas, la entrada del barranco estaba rodeada de vehículos policiales y cintas de aislamiento, y la prensa, ausente durante tanto tiempo, regresó en masa. Para el mundo era el resurgimiento de un caso archivado. Para la aldea era la reapertura de una herida profunda. Y para Elena y Javier Rojas era el principio del fin de una espera de 22 años. Un momento que temían y anhelaban en la misma medida, la promesa aterradora de una respuesta final. La cueva, antes un secreto guardado por la naturaleza, se transformó en un escenario de investigación meticulosa. Equipos forenses, vestidos con trajes blancos que contrastaban con la oscuridad de la tierra, descendieron a la cámara. Los juguetes fueron los primeros en ser retirados, manipulados con un cuidado quirúrgico y catalogados como las piezas centrales de un rompecabezas de décadas. A continuación, la atención se centró en el fondo de la cueva. Con pinceles y pequeñas palas, los especialistas comenzaron a retirar cuidadosamente las capas de tierra y piedras que cubrían el suelo, cada movimiento realizado con la conciencia de que estaban excavando no solo el suelo, sino también el tiempo. No tardó mucho en que la búsqueda confirmara las peores sospechas. Un antropólogo forense, trabajando bajo la luz fría de una lámpara de trabajo, encontró lo que todos sabían que estaría allí: los huesos. Primero, un pequeño fragmento, luego otro, hasta que los esqueletos de 3 niños fueron delicadamente expuestos.
El análisis confirmaría sus identidades como Mateo, Lucas y Samuel Rojas. Después de 22 años, los niños perdidos habían sido encontrados. Ya no estaban desaparecidos, pero el misterio de cómo habían llegado a ese trágico final se había profundizado, pues la escena dentro de la cueva contaba una historia incompleta. La revelación más impactante aún estaba por llegar. A medida que la excavación proseguía, los investigadores descubrieron algo que ninguna teoría había contemplado jamás. Junto a los restos de los 3 hermanos había un cuarto esqueleto, el de una mujer adulta. El descubrimiento envió una onda de choque a través del equipo de investigación y, posteriormente, de la comunidad. ¿Quién era ella? ¿Había sido ella la responsable de la desaparición? ¿Había sido una secuestradora que los llevó a la cueva? La presencia de una cuarta víctima transformó lo que parecía ser la solución de un misterio en el inicio de otro, aún más sombrío. La identidad de la mujer, sin embargo, fue la clave que desveló toda la verdad. A través de registros antiguos y del análisis de sus restos, los investigadores lograron ponerle un nombre al esqueleto. Elara. Era un nombre que pocos en la aldea recordaban, el nombre de una mujer que se había aislado del mundo décadas antes, tras una tragedia personal. De repente, la leyenda cobró un rostro y una identidad. La Dama del Musgo no era un espíritu ni un monstruo, era una persona real, una mujer de carne y hueso, cuya historia estaba intrínseca y trágicamente ligada a la de los hermanos Rojas. La investigación se sumergió en el olvidado pasado de Elara, dibujando el retrato de una figura profundamente trágica. Décadas antes, había perdido a su único hijo en un accidente, un dolor del que nunca se recuperó. Su mente, fracturada por el duelo, la llevó a apartarse de la sociedad, encontrando refugio en la soledad del bosque. No era mala. Era un alma perdida viviendo en un mundo de fantasía para protegerse de una realidad insoportable. El bosque era su reino, y en su mente ella era su guardiana, una reina solitaria en un castillo de árboles y sombras. Con esta comprensión, la narrativa de un crimen malévolo comenzó a disolverse, dando paso a una interpretación mucho más conmovedora. Elara no era una villana de cuento de hadas. En su profunda soledad, probablemente veía a los niños no como víctimas, sino como compañeros de fantasía. Los hermanos, con su juego de caballeros y el dragón, le habrían parecido figuras de su propio mundo imaginario, príncipes y guerreros que habían llegado a visitar su reino encantado. Su acercamiento no habría estado motivado por la malicia, sino por un deseo desesperado de conexión. El análisis forense de la escena y la evidencia geológica permitieron a los investigadores reconstruir las horas finales de aquel día de 1986 con una claridad dolorosa. Elara encontró a los niños jugando cerca del arroyo. Fascinada por su fantasía, se unió a ellos, hablando su lenguaje de imaginación y aventura. Los invitó a conocer su castillo encantado, su hogar secreto, la cueva. Para los niños, especialmente para el soñador Samuel, la oferta de una mujer misteriosa del bosque que parecía salida de sus cuentos de hadas habría sido irresistible. La siguieron de buen grado al interior de la cámara oculta. Allí dentro, quizás ella les contó historias, mostrándoles su refugio. Los juguetes fueron cuidadosamente colocados sobre la piedra, no como un presagio de muerte, sino como parte del juego. Fue entonces cuando el destino intervino de la forma más cruel y banal posible. Un pequeño deslizamiento de tierra y rocas, un evento geológico común e insignificante en esa región montañosa, ocurrió en el barranco de arriba. No fue una avalancha, solo un desplazamiento suficiente para cubrir y sellar la estrecha entrada de la cueva. La verdad final, revelada por la ciencia, era devastadora en su simplicidad. No hubo asesinato, no hubo monstruo, solo hubo un accidente terriblemente desafortunado. Los 3 hermanos y la mujer solitaria quedaron atrapados en la oscuridad, su salida bloqueada por toneladas de tierra y roca. Sus vidas no fueron arrebatadas por un acto de violencia, sino que se extinguieron lentamente, juntos, víctimas de una trampa natural que los aprisionó en la fantasía sombría que los había unido. La cueva, el castillo encantado, se convirtió en su tumba compartida.
Para Elena y Javier Rojas, la revelación fue el fin de una agonía y el comienzo de otra. Después de 22 años viviendo en el limbo de la incertidumbre, la verdad les dio un cierre, pero un cierre que rompía el corazón. La torturante esperanza de que sus hijos pudieran, de alguna manera, estar vivos en algún lugar, se extinguió para siempre. En su lugar quedó el dolor puro e inalterado de la pérdida, pero ahora podían llorar por un destino conocido. Finalmente pudieron llevar a sus hijos a casa y darles un funeral digno, un acto de amor pospuesto durante más de 2 décadas. El funeral de los hermanos Rojas unió a la aldea en un duelo colectivo. Fue un día gris, en el que 3 pequeños ataúdes fueron llevados al cementerio, cerrando un capítulo que había definido a la comunidad durante una generación. La historia de Elara también se contó, y la comunidad la vio no como una villana, sino como la 4ª víctima de aquella terrible tragedia. La ceremonia no solo trató sobre el duelo por los muertos, sino también sobre la liberación de los vivos, que finalmente podían comenzar a sanar la herida abierta que había marcado sus vidas durante tanto tiempo. El legado del caso cambió para siempre la relación de la aldea con su entorno. El bosque de las sombras fue despojado de su terror y revestido de melancolía. La leyenda de la Dama del Musgo dejó de ser una historia para asustar a los niños y se convirtió en un cuento trágico sobre la soledad, la pérdida y el peligroso poder de la imaginación. La historia de los niños Rojas se convirtió en un recordatorio permanente de la fragilidad de la vida y de cómo la realidad puede ser infinitamente más compleja y conmovedora que cualquier mito o leyenda. Al final, la entrada de la cueva fue sellada permanentemente por las autoridades, no para ocultar la verdad, sino para proteger el lugar sagrado. Una simple placa de bronce fue fijada en la roca, marcando el lugar. En ella estaban grabados los nombres de Mateo, Lucas, Samuel y Elara. La placa sirve como un memorial silencioso, un punto final en una historia de búsqueda y dolor, eternizando a los 3 hermanos como los niños que, en una tarde soleada de otoño, entraron en un cuento de hadas y, trágicamente, nunca más encontraron el camino de regreso. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la delgada línea entre la realidad y la fantasía? ¿Y hasta qué punto la necesidad humana de encontrar respuestas puede mantenernos atados al pasado? Nos encantaría saber tu opinión en los comentarios. Si crees que historias como la de los hermanos Rojas necesitan ser contadas para que las víctimas nunca sean olvidadas, por favor, dale me gusta a este video. Tu me gusta nos ayuda a llevar estas narrativas a más personas. Y no te olvides de suscribirte al canal y compartir esta historia con alguien que también se interese por casos de investigación real que revelan las verdades más profundas de la condición humana.